Santo para que nos dé la capacidad, Señor, las fuerzas, la guianza necesaria para poder llevar a cabo, Señor, una práctica. Pues no queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, sino que anhelamos, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, ser hacedores de tu palabra. Quita, Señor, cualquier distracción, preocupación que esté en la mente de mis hermanos, cualquier cosa, Señor, que quiera robar la bendición de poder ser alimentados por tu palabra. Señor, quita cualquier estorbo y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder entender y a practicar, Señor, todo el consejo de lo que estaremos aprendiendo en esta oportunidad. Gracias te damos, Señor, por honrarnos con tu presencia, pues aunque sabemos que tú eres omnisciente y en todo lugar estás, sabemos, Señor, que la manifestación de tu gloria es especial cuando se te honra como tu palabra lo demanda. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Salude a su hermano, hermana a la par, y pueden salir los niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes mayores de 15 años. Recuerden que el salón a mi mano izquierda es donde se están impartiendo las clases para que pasen a sus respectivos salones. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? En esta oportunidad, hermanos, estaremos viendo el tema cautiverio espiritual. La semana pasada, el pastor Carlos nos estuvo dando la introducción, hermanos, de esta nueva serie, Viviendo Piadosamente, que si Dios permite, hermanos, estaremos viendo por los próximos meses, si es que Dios así lo quiere. Y a lo largo de esta serie, hermanos, estaremos viendo de una manera detallada lo que verdaderamente implica vivir una vida piadosa. No solamente eso, hermanos, sino que de la misma forma estaremos aprendiendo los contrastes de una vida piadosa, lo que nos estorba, hermanos, a cada uno de nosotros para poder llevar a cabo esa vida piadosa, como Cristo espera de cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, estaremos aprendiendo qué es lo que nos aparta para nosotros poder vivir esa vida piadosa que la palabra de Dios nos enseña. Es un tema de suma importancia, hermanos, que lo vemos de una manera repetida, de una manera general por toda la palabra de Dios, pero específicamente en la revelación que Dios le entregó a su siervo Pablo. Podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo enseñó de una manera detallada estos asuntos. Lo podemos ver en Efesios del capítulo 4 al capítulo 6, lo podemos ver en la primera carta a los tesalonicenses, lo podemos ver en la carta pastoral a Tito, lo vemos en las cartas a los corintios, lo vemos en la carta a Romanos. Bueno, lo vemos por diferentes partes de toda la escritura. A lo largo de esta serie, hermanos, nosotros estaremos viendo esta información detallada tal como el Espíritu Santo que inspiró a Pablo lo entregó a la iglesia en Colosas. En el libro de Colosenses, hermanos, del capítulo 2, versículo 8, hasta el capítulo 4, versículo 5, este es el tema principal que el apóstol trata. No solamente nos muestra de una manera detallada lo que implica una vida piadosa, sino que también, hermanos, nos muestra las oposiciones, todo lo que puede ser un obstáculo para nosotros vivir esa vida piadosa. Si Dios lo permite, dentro de estos capítulos o versículos que acabo de mencionar, hermanos, estaremos aprendiendo las oposiciones a una verdadera vida piadosa, lo que nos aparta. Estaremos aprendiendo, hermanos, cómo identificar el legalismo disfrazado de piedad, porque si no vemos la información que la palabra de Dios nos enseña, podemos pensar que estamos viviendo una vida piadosa cuando en realidad estamos siendo legalistas. Estaremos aprendiendo lo que significa una nueva vida piadosa en Cristo y lo que eso implica, hermanos, en la vida práctica de cada uno de nosotros. Estaremos aprendiendo, hermanos, qué es lo que implica ser un esposo piadoso, de la misma forma lo que implica ser una esposa piadosa, lo que implica ser hijos piadosos y también, hermanos, lo que implica una vida piadosa reflejada hacia los de afuera, hacia aquellos que no conocen de Cristo. Pues sabemos, hermanos, que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra.
Y en estos versículos el apóstol de la misma manera trata, hermanos, lo que implica una vida piadosa hacia los de afuera. Como introducción, hermanos, les invito a que me acompañen Colosenses capítulo 2. En esta oportunidad nos vamos a enfocar solamente en el versículo 8 del capítulo 2, pero leamos del versículo 6 en adelante, hermanos, para ver un poco el contexto de lo que el apóstol nos enseña, o más bien Dios a través de su siervo, en el versículo 8. Pero dice el versículo 6 de Colosenses capítulo 2, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ayúdenme a leer el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Podemos ver, hermanos, que en el versículo 8 el apóstol Pablo nos presenta una advertencia a que no seamos engañados, pero antes de eso leímos en el versículo 6 y 7 que para que nosotros no seamos partícipes de lo cual el apóstol Pablo nos está advirtiendo en el versículo 8, debemos, hermanos, andar en Él, como hemos recibido, ¿quién es Él? Cristo. No solamente debemos de andar en Él, debemos permanecer en Él o arraigados en Él, y de la misma forma, hermanos, debemos de ser sobreedificados en Él. De una manera general y amplia, hermanos, lo que eso significa es una vida piadosa. Pero cuando nosotros no ponemos atención a esas instrucciones, hermanos, corremos el grave peligro de ser partícipes de lo cual el apóstol Pablo nos está advirtiendo en el versículo 8. La advertencia del versículo 8, hermanos, tiene que ver con un cautiverio espiritual, que lamentablemente, hermanos, si nosotros no ponemos la atención necesaria, podemos terminar en ese estado. Y vamos a ver de una manera detallada, hermanos, lo que eso implica para que cada uno de nosotros podamos hacer un análisis personal y podamos identificar, hermanos, si la vida que nosotros llevamos a cabo verdaderamente es una vida piadosa o nos estamos engañando. En esta oportunidad, como solamente es el versículo 8, vamos a ver una pequeña parte, pero si Dios lo permite, por las próximas semanas vamos a continuar viendo lo mismo. Leamos una vez más el versículo 8. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En los versículos anteriores, ustedes los pueden leer en su casa, hermanos, pero el apóstol Pablo presenta una advertencia en contra de las falsas enseñanzas por parte de los falsos maestros, pero esta advertencia, hermanos, va mucho más allá. Esta advertencia, hermanos, no solamente implica el peligro de ser engañados, sino que nos advierte, hermanos, acerca del peligro de acabar esclavizados. No solamente engañados, hermanos, sino esclavizados, un cautiverio espiritual. Y la palabra hechos cautivos que podemos ver en estos capítulos en el libro de Colosenses, hermanos, verdaderamente presenta una expresión que es gráfica en el texto original. La idea que se presenta, hermanos, sugiere como si una persona fue llevado prisionero después de que la ciudad en la que vive fue saqueada. Es como si viene un ejército, hermanos, contrario, ataca la ciudad de Denver, la saquea, la destruye y nos lleva a nosotros como prisioneros. El cautiverio espiritual del cual está hablando Dios a través de su siervo Pablo es lo que está implicando, hermanos. Pero a un nivel espiritual, esto no tiene nada que ver con una esclavitud literal o carnal. Está hablando de una esclavitud espiritual en la mente. Si Pablo usara las palabras en el español del día de hoy, es como si Pablo les dijera: si no son diligentes, quedarán atrapados dentro de la mentalidad de una secta. Cuando nosotros no ponemos atención, hermanos, a los detalles que la palabra de Dios nos presenta, podemos terminar, hermanos, dentro de la mentalidad de una secta.
Es tan importante la advertencia que es por eso que la palabra que el apóstol presenta nos presenta una urgencia, hermanos. Cuando él dice mirad, es como si estuviese diciendo velad, tengan cuidado, pongan atención, no bajen la guardia. Y después que él dice mirad, podemos ver, hermanos, que da la instrucción de todo aquello que nosotros debemos de estar evitando. Este problema, hermanos, no es un problema nuevo. En cada generación a través de los siglos, hermanos, las maneras de pensar del mundo se van infiltrando dentro de la iglesia. Y lo que cambia es la manera en que se van infiltrando, pero el hecho de que el mundo, sus pensamientos e ideologías, hermanos, quieren infiltrarse dentro de la iglesia, eso no es absolutamente nada nuevo, pues la razón por la cual el apóstol Pablo les presenta esta instrucción es precisamente por eso. Y este sistema, hermanos, empieza tomando la forma de lo que es políticamente correcto. Todo lo que el mundo acepta y da por sentado como verdadero, cuando la iglesia de Cristo no pone la atención necesaria, termina aceptando lo que el mundo considera como políticamente correcto y termina siendo infiltrado dentro de la misma iglesia. Gradualmente comienza a atacar las verdades del evangelio de tal manera que el estado de esa persona o congregación es un estado de un cautiverio espiritual. Y una persona que esté en cautiverio espiritual, hermanos, es imposible que pueda llevar a cabo una vida piadosa delante de nuestro Dios. Es imposible. Es por eso que para que nosotros entendamos lo que implica vivir una vida piadosa, debemos entender, hermanos, en primer lugar, lo que nos impide el poder llevar a cabo esta vida piadosa. Cuando el apóstol dice, mirad que ninguno de ellos los engañe, como podemos ver en el contexto, hermanos, estas personas que engañan con sus sistemas y palabras de este mundo, hermanos, son palabras lisonjeras de un sistema filosófico que es muy elaborado y puede tener la fachada como si fuese algo muy bueno, pero en realidad el propósito principal, hermanos, es de llevar a cabo una esclavitud de legalismo en aquellas personas que lo practican. Y yo no sé si usted sabía, hermano, hermana, pero la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario y el efecto de lo que Cristo hace en la vida de cada uno de nosotros es precisamente lo contrario. Nosotros no debemos de vivir en una esclavitud del pecado, pero tampoco, hermanos, en una esclavitud del legalismo disfrazado de piedad. Pero al no entender este concepto, mucha gente vive en un legalismo, hermanos, pensando que están viviendo de una manera piadosa delante de Dios. No perdamos Colosenses, hermanos, pero vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 21. Dice la palabra de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. El no poner atención a las advertencias que el apóstol presenta en el libro de Colosenses nos lleva a una esclavitud de corrupción. Pero dice aquí, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa. ¿Cómo dice, hermanos? Esta libertad gloriosa, hermanos, solo está disponible para los hijos de Dios. En el libro de Gálatas capítulo 5, cuando el apóstol presenta de la misma forma el contraste de lo que implica vivir conforme al Espíritu y vivir conforme a la carne, en el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo, hermanos, nos ha hecho libres. No solamente del poder del pecado, sino también libres de todo tipo de legalismo. Y dice, y no estéis otra vez, pues cada uno de nosotros, hermanos, en un tiempo pasado, estábamos sujetos al yugo de esclavitud. Podemos ver, hermanos, el peso que la advertencia de la palabra de Dios implica para cada uno de nosotros. Pero después que nos da esta advertencia, hermanos, el apóstol presenta una descripción detallada, hermanos, de este tipo de vanas filosofías que nos conducen a un estado de cautiverio espiritual. Y podemos ver, hermanos, en este versículo solamente cómo Pablo utiliza 5 palabras o frases, hermanos, que son una amenaza
para que nosotros como hijos de Dios podamos llevar a cabo esa vida piadosa. Y si nosotros no consideramos las instrucciones o las advertencias, terminaremos en un cautiverio espiritual. En esta oportunidad vamos a ver de una manera detallada, hermanos, esas 5 palabras o frases que el apóstol presenta en el versículo 8. La primera que vemos dice: mirad que nadie os engañe, como dice, por medio de filosofías. La palabra filosofía, hermanos, significa amor por la sabiduría. Pero de ahí, hermanos, pasó a significar cualquier sistema de pensamiento que supuestamente nos lleve a la sabiduría. En el siglo I, cuando el apóstol escribe esta carta, hermanos, esa palabra también empleaba el significado de toda clase de pensamiento, ya fuera secular o religioso, teórico, práctico, científico, sofisticadamente intelectual, y de la misma forma, hermanos, incluye todo lo que implica la doctrina, fe o ideología. Cuando el apóstol dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, todas esas cosas, hermanos, están incluidas. Doctrinas, ideologías, pensamientos humanos, ya sean religiosos o seculares. La advertencia es: queridos hermanos, miren que nadie os engañe por medio de estas filosofías. Esto no significa, hermanos, que Dios está peleado con la filosofía o viceversa, que la filosofía está peleada con Dios. Pero lo que sí significa, implica para cada uno de nosotros, hermanos, es que el camino trazado para llevar a cabo una vida piadosa no lo vamos a encontrar en la filosofía. El camino, hermanos, para llevar a cabo la vida piadosa que Cristo espera de nosotros ya está revelada en su palabra. Y como ya está revelada en su palabra, nosotros debemos de tener el cuidado, hermanos, de que ese tipo de filosofías, pensamientos, ideologías, doctrinas, todo lo que nosotros podamos pensar, hermanos, no nos desvíe al punto que terminemos engañados. Porque si somos sinceros, hermanos, y ponemos atención, no solamente en los tiempos de Pablo, pero en los tiempos de hoy, hermanos, existen muchas enseñanzas, muchas ideologías, muchos sistemas filosóficos que son completamente contrarios a la voluntad de Dios. Pero es muy, se puede decir fácil, hermanos, que este tipo de sistemas impregnen o entren dentro de la iglesia cuando nosotros no tomamos en consideración, hermanos, las palabras que nuestro Señor Jesucristo presenta a través de su siervo Pablo. Y podemos ver, hermanos, cómo de una manera muy sutil, con una bandera de inclusividad, los sistemas e ideologías de este mundo han impregnado a la iglesia de Cristo de tal manera que el camino hacia la piedad es de acuerdo a esos pensamientos humanos y no de acuerdo a la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que hoy en día una persona piadosa es una persona que acepte las diferencias de las personas, no importa cuál pecaminosas sean. Y como este sistema, hermanos, como el mundo, hablando del cristianismo de una manera general, no toma las advertencias de Dios en serio, han sido infiltradas dentro de la iglesia. Y con una bandera de inclusividad, hermanos, podemos ver cómo hay lugares que no solamente aceptan matrimonios homosexuales, sino que en el mismo nombre de Dios los están casando. Con una bandera de inclusividad podemos ver que la ideología de género ha impregnado las iglesias. Son sistemas de este mundo, son ideologías. Pero como no se toma en consideración la advertencia de estar alertas, ya fue demasiado tarde. Tenemos hoy en día iglesias feministas, lugares cuyo mensaje principal es el humanismo. Y son palabras, hermanos, que nosotros entendemos su significado en un nivel secular, hermanos, pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que eso implica a un nivel espiritual es un cautiverio espiritual. Lo repito, hermanos, la iglesia ni Dios debe de estar peleado con la ciencia o con la filosofía, pero lo que sí debemos de hacer, hermanos, es tomar en consideración la instrucción de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. No perdamos Colosenses, hermanos, pues ahí pasaremos el resto de esta mañana, pero acompáñenme. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Dice la palabra de Dios: examinadlo todo, retened lo bueno.
El problema de hoy, hermanos, es que se examina poco y se retiene todo. Y en cuanto a esta advertencia, hermanos, cualquier pensamiento, filosofía, ideología, enseñanza que contradiga lo que Cristo ya reveló en su sagrada palabra, nosotros debemos de rechazarlo. Nosotros debemos de descartarlo. Pablo aquí, hermanos, no se está oponiendo en sí al amor por la sabiduría. Lo que Pablo se está oponiendo son aquellas ideas o doctrinas, hermanos, en su día que pretendían conducir a la sabiduría y a una vida piadosa, pero en realidad eran necedades y falsedades que no conducían ni conducen absolutamente a nada bueno. En la misma carta que él escribe a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20, le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Lo cual nos lleva, hermanos, a la segunda palabra que nosotros encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Pues después de que Pablo, hermanos, dice que tengamos cuidado, que nadie nos engañe por medio de filosofías, después usa la siguiente palabra: huecas sutilezas. En otras versiones, hermanos, esta palabra se encuentra como vanas sutilezas. Estas filosofías las describe como vanas sutilezas porque no son enseñanzas claras o directas, sino oscuras e innecesariamente complejas. Este tipo de huecas o vanas sutilezas, hermanos, aplican términos que pueden sonar muy sofisticados y como que aparentemente, hermanos, solamente un conjunto selecto de la iglesia los puede entender porque son extremadamente elevados en sabiduría o elevadamente en su misterio. Pero cuando nosotros vemos el consejo de parte de Dios, hermanos, el consejo de Dios es muy directo y práctico. Y no se necesita nada de este tipo de palabrerías que la palabra de Dios menciona como huecas sutilezas. ¿Cuál sería un ejemplo, hermanos, de ver cómo este tipo de huecas sutilezas o vanas sutilezas han impregnado la iglesia de Cristo? Tendremos un servicio de empoderamiento con un rompimiento profético sobrenatural y el manto quíntuple sobre nosotros. ¿Qué significa eso? Quién sabe, pero suena bien chido. Vanas, huecas, sutilezas. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos el consejo por parte de Dios, es directo, es sencillo, es práctico. Pero en aquel entonces, hermanos, podemos ver cómo había un porcentaje de los habitantes en Colosas, no solamente en Colosas, sino en el resto de las iglesias que ya mencioné, que les encantaba, hermanos, ese tipo de palabrería. ¿Por qué? Porque la cultura grecorromana, por el mismo amor que tenían por la sabiduría, por el amor que tenían por ese tipo de misterios, querían de la misma forma que el mensaje por parte de Dios fuera algo así, algo culto, que solamente un conjunto de personas lo puede descifrar. Y al hacerlo se podían levantar el cuello y decían: yo sí lo entendí, yo sí lo descifré. Pero queridos hermanos, el mensaje por parte de Cristo es un mensaje verdaderamente práctico, sencillo y directo. Lo que muchas veces nos es difícil, hermanos, es practicarlo. Porque me atrevo a decir, hermanos, que estamos de acuerdo que cuando la palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo, todos entendemos perfectamente lo que eso significa en la vida práctica. Apartarnos del pecado. Es muy fácil de entender, hermanos. La parte difícil es practicarlo. Pero podemos ver, hermanos, cómo el consejo por parte de nuestro Dios es un mensaje verdaderamente práctico, sencillo y directo. Lamentablemente, por el hecho de que es directo, muchas personas en aquel entonces y hoy en día lo rechazaban y lo continúan rechazando. Y prefieren hacer el uso más bien de huecas sutilezas, vanas sutilezas que no nos llevan a ningún lugar. Vean lo que dice el versículo 23 del mismo capítulo 2 de Colosenses. Versículo 23 del mismo capítulo 2. Dice la palabra de Dios: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, como dice la siguiente parte, pero no tienen valor alguno
contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno, hermanos, en contra de los apetitos de la carne. Y una vida piadosa implica precisamente eso, tener un control, hermanos, sobre los apetitos de la carne. Y estas huecas o vanas sutilezas, dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Otra versión simplemente dice, no tienen valor alguno. De nada sirven. Filosofías en contra de la verdad de Dios, pero también huecas sutilezas. Palabrerías que para nada aprovechan, pero podemos ver, hermanos, cómo la tercera palabra o frase que usa el apóstol nos deja en claro por qué son como son. Dice el apóstol, según la tradición de los hombres. Leo desde el principio, versículo 8 de Colosenses capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas o vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ahora, al igual que las filosofías, hermanos, como existen buenas y malas, las tradiciones de los hombres, hermanos, también existen tradiciones buenas y tradiciones malas. Cada uno de nosotros, me atrevo a decir, que culturalmente venimos de ciertas tradiciones. Lamentablemente muchas de ellas son malas, pero las que no son malas, ¿y cómo sabemos si son malas o no son malas? Son malas, hermanos, cuando esas tradiciones contradicen el consejo por parte de nuestro Dios. Pero si la tradición no contradice la voluntad por parte de nuestro Dios, es completamente opcional si nosotros las practicamos o no. Pero a fin de cuentas solamente son tradiciones humanas. En la palabra de Dios, hermanos, podemos ver un ejemplo de ambas, tradiciones buenas y tradiciones malas. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, hermanos, podemos ver un ejemplo de algo malo. Y se presenta como una advertencia. Dice la palabra de Dios, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí podemos ver un ejemplo de una tradición buena. Pero en el mismo libro de 2 de Tesalonicenses, si nos pasamos al capítulo 3, versículo 6, aquí podemos ver una mala. Dice 2 de Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En sí, hermanos, una tradición no es más que una enseñanza o práctica que se pasa de generación en generación. Y como ya lo mencioné, hay tradiciones, hermanos, que no atacan para nada la voluntad de Dios, la revelación de Dios. Y ese tipo de tradiciones, hermanos, es completamente opcional si nosotros nos apegamos a ellas. Pero en aquellas tradiciones por parte de los hombres, tradiciones humanas, que van en contra de la voluntad de Dios, hermanos, nosotros debemos de descartarlas por completo. Y podemos ver, hermanos, hasta cierto punto cómo ciertas tradiciones son verdaderamente tradiciones huecas que carecen completamente de todo tipo de sentido. El apóstol Pablo, que inspirado por el Espíritu Santo escribió estas palabras, hermanos, él mismo reconoce en el libro de Gálatas que él fue parte de una tradición que no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 14, hablando el apóstol acerca de su vida pasada, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo, por sus tradiciones, él mismo reconoce que él era más celoso que las tradiciones que practicaban sus padres. Pero después de que él tiene el encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que pasa con Pablo y dichas tradiciones, las descarta por completo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. El problema es que muchas veces nos encontramos con filosofías vanas o huecas sutilezas conforme a las tradiciones de hombres que no queremos soltar. Y como no las queremos soltar, son un estorbo para que nosotros podamos llevar a cabo la vida piadosa que Cristo espera de cada uno de nosotros. Y ese es un trabajo, hermanos, completamente personal. No hay nadie que nos pueda forzar a que nosotros dejemos ciertas prácticas, hermanos, que para nada aprovechan.
Lamentablemente, hermanos, como ya lo mencioné, muchas de estas prácticas por tradiciones se han infiltrado dentro de la iglesia. Tradiciones que para nada aprovechan, hermanos. Tradiciones que tienen hasta cierto punto un montón de paganismo, pero están siendo practicadas dentro de la iglesia. Personas que le atribuyen valor a la materia inanimada porque tradicionalmente así se ha hecho. Voy a poner este manto sobre ti y este manto sobre ti va a tener un poder. Es una tradición de humanos, hermanos, no tiene absolutamente ningún poder. Vamos a tocar el shofar porque si lo tocamos los demonios van a salir corriendo. Tradiciones de hombres. Ya imagino a los demonios ahí, va a tocar el shofar, córrele. Hermanos, son tradiciones humanas que para nada aprovechan. Y si solamente nos ponemos a pensar, hermanos, en lo que nosotros hacemos en la vida práctica o dentro de la iglesia, si la práctica que se está llevando a cabo, hermanos, de una manera religiosa, si lo podemos decir, no tiene un sustento, hermanos, por la palabra de Dios, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué? Porque si nosotros nos apegamos, hermanos, a hacerlo de una manera religiosa, atribuyéndole algo que verdaderamente no tiene ningún valor, hermanos, contra los apetitos de la carne, estamos en grave peligro si es que no es que ya estamos en un cautiverio espiritual. Este tipo de tradiciones de hombres, hermanos, debemos de examinarlos de la misma forma como las filosofías o ideologías. Y de la misma forma debemos de examinarlas y retener las buenas. Aquellas que no contradicen la voluntad de Dios, aquellas que pueden traer incluso cierto beneficio a nuestra persona, ¿por qué no practicarlas, adoptarlas? Pero todo aquello, hermanos, que no tenga ningún sentido o de una manera directa vaya en contra de la voluntad de Dios, debemos desecharlas, hermanos. Porque son cosas que aparentemente nos pueden presentar, hermanos, una vida piadosa, pero verdaderamente delante de Dios, hermanos, esa no es la vida piadosa. Pero lo vamos a estar aprendiendo, hermanos, si Dios lo permite, por los próximos meses de una manera detallada. Cualquier pensamiento o tradición que deriva de la razón humana, hermanos, y no de la revelación divina, es peligroso. Repito lo siguiente. Cualquier pensamiento o tradición que deriva de la razón humana y no de la revelación divina es peligroso. Y nosotros, hermanos, debemos de tener el cuidado en ese tipo de situaciones espirituales. ¿Y de qué manera nosotros podemos tener ese cuidado, hermanos, de una manera práctica? Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pues en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, hermanos, el apóstol da una instrucción muy directa de no ir más allá de lo que está escrito. Vean lo que dice capítulo 4, versículo 6, primera carta a los Corintios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Por no tener el cuidado, hermanos, de no pensar más de lo que está escrito, se comienza o nos comenzamos, hermanos, a envanecer los unos con los otros. ¿Por qué? Porque estamos pensando más allá de lo que la palabra de Dios nos revela. Como si no nos fuese suficiente o si necesitásemos de revelaciones ocultas que solamente los más escogidos y espirituales pueden descifrar, pero como ya lo aprendimos, hermanos, no existe tal cosa. El entendimiento de la palabra de Dios está dispuesto para todo aquel que verdaderamente lo desea. Solamente se requiere un corazón humilde y verdaderamente dedicar el tiempo al estudio de las Escrituras. Pero cualquier persona, hermanos, esto no es algo de que una persona sea especial en ciertas áreas. Si nosotros nos disponemos con humildad en nuestro corazón, podemos recibir el consejo por parte de Dios en todo lo que Él nos ha revelado. Pero si la tradición humana, hermanos, no tiene ningún fundamento bíblico, no tenemos por qué practicarla si no queremos. Pero si la tradición humana contradice la palabra de Dios, hermanos, debemos rechazarla. El problema, hermanos, es de que muchas veces no solamente no se rechaza, sino que se practica y se cuelga el gafete de piedad, como si esas tradiciones, esas prácticas fuesen lo que la palabra de Dios nos enseña como la piedad. Y ya se comienzan a envanecer los unos con los otros, porque piensan que al ser parte
partícipes de esas prácticas según las tradiciones de los hombres, ya soy más espiritual que tú. Ya soy más alto, soy mejor que tú, soy más piadoso. Y si les preguntamos dónde encontramos eso en la palabra de Dios, no está en ningún lugar. El problema de todo esto, hermanos, es que muchas veces, y me atrevo a decir que cada uno de nosotros somos tentados en esta área, muchas veces, hermanos, anhelamos de una manera muy grande el ser aceptados por las personas. Y por ese deseo tan grande, hermanos, muchas veces somos tentados a cambiar el mensaje, pero no solamente a cambiar el mensaje, sino a comenzar a practicar lo que la sociedad considera como bueno. Y lamentablemente, hermanos, muchas de las cosas que hoy, por no poner la atención a ser engañados por filosofías, vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, se está llevando a cabo precisamente eso. Pero lo que nosotros y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de reconocer es que nosotros estamos en este mundo, hermanos, para agradar a Cristo, no al hombre. Y debemos de reconocer, hermanos, que lo que Dios considera bueno, el mundo lo va a considerar malo. Lo que el mundo considera bueno, Dios lo rechaza. Y verdaderamente nos encontramos con que nosotros tenemos la decisión en nuestras manos. O me apego a un sistema de filosofía huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, o me apego a lo que la palabra de Dios ha revelado. Pablo dejó su postura muy en claro con los hermanos en Galacia. Él dice en el capítulo 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si nosotros, por el afán de ser parte del grupo, por el afán de aceptar lo que el mundo considera bueno, este grupo de filosofías, lista de vanas y huecas sutilezas, nosotros, hermanos, como la palabra de Dios nos enseña, no somos verdaderos siervos de Cristo. Porque el verdadero siervo de Cristo busca la voluntad de Cristo. Porque aunque nosotros no estamos en un cautiverio espiritual o una esclavitud espiritual, cada uno de nosotros, si ya nacimos de nuevo, querido hermano, somos esclavos de aquel que nos rescató. Lo cual significa, hermanos, que nuestra voluntad está cautiva a la voluntad de aquel que nos hizo libres. Y cuando entendemos ese punto, hermanos, verdaderamente no nos va a importar que nosotros en nuestras prácticas, creencias, estemos haciendo lo que el mundo considera malo. Y al mismo tiempo rechazando lo que el mundo considera bueno. Y en veces es fácil de decirlo, hermanos, y difícil de practicarlo, porque muchas veces nos encontramos con este grupo de personas donde verdaderamente nuestra fe será puesta a prueba. Y no estamos hablando, hermanos, para nada de ponernos agresivos con aquellas personas que piensan diferente a nosotros o lo que la palabra de Dios revela. Pero sí, hermanos, con firmeza, con amor y templanza, mantenernos firmes en cuanto a lo que verdaderamente implica una vida piadosa. Pero la cuarta frase que usa Pablo, hermanos, en este versículo 8, dice Pablo que estas vanas o huecas sutilezas no solamente son conforme a las tradiciones de los hombres, sino que dice que son conforme a los rudimentos del mundo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Otras versiones dicen conforme a los principios elementales del mundo. Y a lo que Pablo se puede estar refiriendo, hermanos, es aquel sistema de falsa doctrina que los herejes en Colosas estaban aplicando y enseñando. Esos términos, hermanos, eran demasiado elemental y simple como para convenir a adultos espiritualmente maduros. Y la idea que está presentando Pablo, hermanos, es de que cuando nosotros descartamos o desechamos las verdades bíblicas por apegarnos a las vanas sutilezas, filosofías, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, es como si, siendo maduros espirituales, nos convertimos en niños. Esa es la idea que está presentando el apóstol. Sería, hermanos, como si una persona que consiguió su licenciatura, consiguió su maestría y posteriormente consiguió un doctorado, pero de la nada decide regresarse al kinder.
Esa es la idea que está presentando Pablo, hermanos. Cuando una persona descarta, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña, por ir detrás de este tipo de filosofías vanas, sutilezas, es como si una persona se rebajara a lo elemental, a lo más básico. Lamentablemente mucha gente, por el hecho de ser aceptados, por el hecho de pertenecer a un grupo, o simplemente, hermanos, porque la enseñanza de Cristo es contrario a lo que nosotros queremos, son arrastrados por este tipo de sistemas. Porque si somos sinceros, hermanos, muchas de las ideas que se presentan allá afuera son muy llamativas, llaman la atención. Algunas hasta nos pueden prometer soluciones a los problemas que nosotros de antemano, en lo más íntimo y dentro de nosotros, sabemos que solamente podemos encontrar dicha solución en Cristo. Pero aquellas soluciones que se presentan, aquellos sistemas, aquellas vanas sutilezas, hermanos, no están disfrazadas de tal manera. Están presentadas y disfrazadas de información muy útil, información intelectual. Pero cuando nosotros nos tomamos la tarea de analizarlas conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, nos damos cuenta, hermanos, que son cosas elementales en el ámbito espiritual. El apóstol Pablo usa la misma palabra. En el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, está hablando en tiempo pasado, hermanos, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hermanos, los niños espirituales, hermanos, están bajo esclavitud de los rudimentos del mundo. Y podemos ver cómo la obra de Cristo en la vida de esa persona es progresiva, de tal manera que cuando una persona se convierte a Cristo, comienza a apartarse y dejar todas aquellas prácticas, tradiciones, filosofías, sistemas de este mundo contraria a la voluntad de Dios. Pero en la mayoría de los casos, hermanos, no es un cambio de la noche a la mañana, es un cambio progresivo. Pero la idea que está presentando Pablo es como si una persona ya atravesó por todo eso, y después de alcanzar un nivel de madurez espiritual, decide regresar a los rudimentos de este mundo. Y cada uno de nosotros, hermanos, seremos tentados, no solamente a practicar y poner nuestro oído disponible a las filosofías de este mundo, a las vanas sutilezas, tradiciones según los hombres y los rudimentos de este mundo, sino que también, hermanos, seremos tentados a la parte más importante que Pablo deja al final de esta frase, que dice: no según Cristo. Cuando nosotros escuchamos dichas instrucciones, sistemas filosóficos, prácticas, ideologías, debemos de preguntarnos eso, hermanos: ¿esto para qué me aprovecha? ¿Esto de qué me sirve? Y lo más importante, ¿es conforme a Cristo? Y estoy hablando, hermanos, en los temas que verdaderamente importan, en los temas que afectan nuestro estado espiritual. Porque muchas veces, hermanos, el consejo por parte de Dios en cuanto al matrimonio no nos es suficiente. Entonces vamos a ver qué es lo que dicen allá afuera. El consejo de cómo ser un buen padre no nos es suficiente, lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ver qué es lo que nos enseñan allá afuera. Y hermanos, hay cosas que se enseñan allá afuera de cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, que no van en contra de la voluntad de Dios, pero hay cosas, hermanos, que explícitamente van en contra de la voluntad de Dios. Y el hecho de que una persona rechace el consejo por parte de Dios para irse a esas cosas, es como si una persona con un doctorado se regresa al kinder. Esa es la idea que está presentando Pablo. Pero dice Pablo, todas estas cosas no son según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ya sea, hermanos, que las enseñanzas del error procedan de un criterio mundano o de una inspiración diabólica, no son de Cristo. El problema de todo esto, hermanos, es que estas enseñanzas erróneas son muy convencientes en ciertos casos.
Y es por eso que las presas de este tipo de sistemas filosóficos y vanas, huecas sutilezas, la presa principal son aquellos que tambalean en su vida espiritual. Aquellos que no toman el estudio de la palabra de Dios en serio. Aquellos que no toman el congregarse en la iglesia de una manera en serio. Aquellos que no oran de una manera en serio. Podemos ver, hermanos, que lo que verdaderamente implica una vida piadosa, o parte de lo principal, hermanos, no es nada que el mundo pueda considerar como algo sofisticado. Es algo muy sencillo, hermanos. La parte difícil es, hermanos, practicarla. Pero si nosotros, hermanos, ponemos atención a estas cosas, seremos desviados al punto de que terminamos en un cautiverio espiritual. Porque lo que sí proviene de Dios, hermanos, lo que sí proviene de Dios, verdaderamente nos va a ayudar a vivir una vida piadosa. Pero lo que no procede de Dios, hermanos, difícilmente va a ser ese efecto. Bueno, imposible que llegue al efecto que la palabra de Dios tiene en nosotros. Y no estamos hablando, hermanos, de enseñanzas en lo más oculto, aunque es necesario que nosotros escudriñemos la palabra de Dios para ver los tesoros que Dios tiene para nosotros, pero en realidad, hermanos, lo que concierne la vida piadosa es verdaderamente muy práctico. El problema es que no queremos muchas veces, hermanos, porque estamos muy endulzados con las filosofías de este mundo, las vanas sutilezas, tradiciones según los hombres, los rudimentos de este mundo. Si nosotros no ponemos atención, hermanos, a lo importante que la palabra de Dios nos enseña, que implica una vida piadosa, si nosotros no ponemos atención, hermanos, de no ser engañados a través de las filosofías, huecas sutilezas, según tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, no solamente, hermanos, nos van a apartar de una vida piadosa, sino que tenlo por seguro que nos llevarán a un cautiverio espiritual. No solamente, hermanos, seremos apartados de una verdadera vida piadosa, terminaremos en un cautiverio espiritual. Lamentablemente, hermanos, hay mucha gente en cautiverio espiritual, pero no se han dado cuenta. Podemos ver, hermanos, lo sutil de este sistema que opera y cuyo propósito principal es impregnar las enseñanzas por parte de Cristo y que adoptemos enseñanzas del mundo como si fueran enseñanzas superiores a lo que Cristo ya reveló en su Sagrada Escritura. Y es por eso, hermanos, que hoy en día muchas personas que se hacen llamar cristianos siguen tradiciones de hombres, abrazan ideologías en nombre de la inclusividad e incluso aceptan herejías en nombre del amor y la misericordia. No juzgues, hermano. Hay que mostrar el amor de Cristo. Hermanos, eso no es entender el amor de Cristo. Si nosotros adoptamos dicho pensamiento, estamos diciendo que ni Judas, ni Pedro, ni Pablo, ni los apóstoles tenían amor, pues ellos, hermanos, fueron personas que en cada ocasión que se presentaba una falsa enseñanza, la atacaban con todas sus fuerzas. Si no lo creen, hermanos, lean el libro de Judas. Todo el libro de Judas, hermanos, son advertencias en contra de este tipo de sistemas y falsas enseñanzas. Las cartas de Pedro, las cartas de Pablo. ¿Les faltaba amor? No, hermanos, por amor debemos de mantenernos firmes ante la verdad. Y si nosotros verdaderamente nos mantenemos firmes ante la verdad y pedimos la ayuda por parte del Espíritu Santo, hermanos, verdaderamente vamos a vivir una vida piadosa. Y cuando nosotros entendemos y practicamos lo que es una vida piadosa, hermano, nos vamos a dar cuenta que lo demás verdaderamente no tiene tanta importancia. Pero al no entender, hermanos, lo que una vida piadosa delante de Cristo implica, nos vamos a preocupar mucho, hermanos, por las cosas de este mundo. Nuestra atención va a ser entregada a las cosas de este mundo. Es por eso que Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No según Cristo, hermano. No adoptemos algo porque el mundo le ha puesto la etiqueta de bueno. Preguntemos, ¿es aceptable para mi Dios? Porque si es aceptable para el mundo, hermanos, pero no para Cristo, deséchalo. No busquemos, hermanos, vanas sutilezas, huecas sutilezas, palabrerías, que dice Pablo, para nada nos ayudan en los apetitos de la carne.
Pongamos atención, hermanos, en lo que ya entendemos cada uno de nosotros y pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que verdaderamente podamos llevar a cabo una práctica, hermanos, que a fin de cuentas es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Con esto voy a terminar. En las próximas semanas, hermanos, vamos a continuar viendo lo que implica el contraste a una vida piadosa y cosas que nosotros como cristianos e hijos de Dios debemos de poner suma atención, hermanos. Así que si tienen la oportunidad, hermanos, vengan a aprender de la palabra de Dios juntos. Pero este problema, hermanos, o las instrucciones de Cristo para que nosotros podamos llevar a cabo, hermanos, una vida piadosa, hermanos, no son instrucciones difíciles de entender. Son muy prácticas, hermanos, no son ocultas que solamente los más eruditos pueden descifrar y entender. Son verdaderamente simples y directas. Lamentablemente, hermanos, cuando eso no nos es suficiente, nos vamos a encontrar persiguiendo filosofías humanas, vanas, huecas sutilezas conforme a las tradiciones de los hombres y no según Cristo. El apóstol Pablo, de una manera personal y directa, hermanos, tuvo que lidiar este problema en muchas de las iglesias que él visitó. Lo más triste y lamentable de todo, hermanos, es de que cuando una persona no pone atención a esta advertencia, hermanos, no solamente es arrastrado a un cautiverio espiritual a través de las filosofías, huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No solamente son arrastrados, hermanos, sino que al mismo tiempo están despreciando, están desechando la verdadera palabra de Dios. Y aunque no lo expresan con palabras, es como si dijeran: Dios, tu palabra no me sirve a mí. A mí tráigame lo que el mundo me está ofreciendo. Eso es verdaderamente lamentable, hermanos. En 1 Corintios capítulo 1, hermanos, podemos ver cómo un gran porcentaje de la iglesia ubicada en Corinto, hermanos, se comportaban de esa manera. El evangelio que tiene el poder para resucitar a una persona muerta, el evangelio que tiene el poder para transformar nuestras vidas, hermanos, fue despreciado por los hermanos en Corinto. Porque dice la palabra de Dios que unos buscaban señales, milagros. Y dice la palabra de Dios que otros buscaban sabiduría. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 en adelante. Porque los judíos piden señales. Esta parte, hermanos, ya la estudiamos en parte los miércoles, hermanos, pues estamos estudiando las cartas a los Corintios. Y la aplicación al día de hoy, hermanos, sería aquellas personas que desechan la palabra de Dios por ir detrás de señales. En aquel lugar, yo escuché que en aquel lugar hacían milagros. En aquel lugar hacen milagros, vamos todos para allá. Dice Pablo, los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, hermanos, estamos hablando que en el contexto grecorromano ellos buscaban aquello que parecía oculto. Unos buscaban los milagros, otros gritaban: acá hay nueva revelación. Acá sí tenemos la nueva revelación, pero hermanos, ya no hay nueva revelación. La revelación completa aquí está. Pero unos pedían señales, otros buscaban sabiduría. Pero vean lo que dice Pablo en el versículo 23. Pero nosotros predicamos al pecado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, ¿somos llamados, hermanos? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Solamente el verdadero mensaje de Dios, hermanos, el poder de Dios a través de su palabra, puede hacer el efecto en la vida de nosotros de tal manera que nos libera de cualquier tipo de cautiverio espiritual, pero al mismo tiempo, hermanos, nos pone en la ruta a una vida que verdaderamente, hermanos, será piadosa ante los ojos de Dios. Por el contrario, hermanos, si nosotros no lo escuchamos o lo practicamos, vamos a terminar, hermanos, como parte de la advertencia tan importante que presenta el apóstol Pablo, y terminaremos, hermanos, en un cautiverio espiritual. Oremos a nuestro Dios. Padre,
Gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra. Es verdaderamente, Señor, un deleite cuando nosotros escudriñamos tus escrituras y nos damos cuenta de la riqueza, Señor, que tú has entregado a tu pueblo, Señor. Lamentablemente, Señor, muchas veces por falta de sabiduría, por falta de comunión contigo, Señor, despreciamos las verdades de tu evangelio que nos conducen a una vida piadosa y terminamos prestando atención y practicando filosofías humanas, huecas y vanas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres y a los rudimentos de este mundo, pero no conforme a ti, Cristo. Por eso nosotros te pedimos perdón, Señor, si nosotros hemos sido partícipes de ese tipo de persona. Al mismo tiempo, Señor, te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude a examinar todo. Y únicamente, Señor, retener lo bueno. Muchas veces, Señor, por la falta de sabiduría o por la falta de interés en tu palabra, buscamos soluciones a nuestro matrimonio. Buscamos soluciones a aquellas batallas internas. Buscamos soluciones a los problemas familiares allá afuera, Señor, pero no nos enfocamos en tu santo y poderoso evangelio. Cuando tu siervo Pablo fue enviado o envió aquella carta a tu iglesia ubicada en Corinto, tu palabra nos enseña, Señor, que los judíos pedían señales. Los griegos, los gentiles gritaban sabiduría. La razón por qué hacían eso, Señor, es porque tu santa, bendita palabra no les era suficiente. Ayúdanos a adoptar la misma postura de tu siervo Pablo, que él decía: ustedes buscan señales, ustedes buscan milagros, ustedes buscan nuevas revelaciones, pero nosotros venimos predicando a Cristo y a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para nosotros los que creemos, los que confiamos, poder de Dios. El mismo poder que nos resucitó en nuestro espíritu, el mismo poder que nos santifica, el mismo poder que nos ayuda verdaderamente a llevar a cabo una vida piadosa delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner atención a tu palabra, que es directa, fácil de entender, cuando nosotros la abrimos con un corazón humilde buscando tu voluntad, Señor. Lamentablemente muchas veces es difícil de practicar, Señor. Ayúdanos, Padre, no solamente a entender, sino a practicar lo que estaremos tocando a lo largo de estas semanas, si es que a ti te place, Señor, que todavía estemos aquí. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por la obra de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, que sabemos, Señor, que de una manera directa y general, el propósito principal de tu Espíritu Santo es formar el carácter de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, Señor, de tal manera que cada vez, Señor, podamos voltear hacia donde estábamos hace un mes, hace un año, y poder decir confiadamente: hoy en día me parezco más a mi Señor. Hoy en día me parezco más a mi Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida que verdaderamente es piadosa delante de ti, Señor, y a mantenernos firmes ante la verdad, Señor. Mantenernos firmes ante aquellas amenazas que muchas veces, Señor, se presentan con una bandera de inclusividad, Señor, y lamentablemente, Señor, han infiltrado tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes ante la verdad, Señor. Sea tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo generando la misma valentía que generó en tu siervo Esteban, de tal manera que cuando se encontró con aquellas personas que aborrecían el mensaje de tu siervo, él no cayó, Señor, sino que él mismo, siendo apedreado, minutos antes de morir, él dijo: yo veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Y en esos últimos momentos tu palabra nos enseña que él encomendó su espíritu a ti, Señor. Danos a través de tu Espíritu Santo esa misma valentía, Señor, pues sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor, y el sistema de este mundo es contrario a tu perfecta voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.